Continuamos con nuestro estudio de Mateo 10. Hoy vamos a ver del 32 al 42. El tema de hoy, la actitud con la que deben estar equipados los discípulos del Señor Jesús. Mateo 10, 32 al 42. Tema, la actitud con la que deben estar equipados los discípulos del Señor Jesús. Vamos a leer Mateo 10, 32 y 33. Para iniciar, dice: a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Palabras del Señor Jesús. Estos versículos contienen una gran promesa, pero al mismo tiempo una terrible advertencia. El Señor Jesús promete lealtad a aquellos que le van a ser fieles, a aquellos que verdaderamente van a dar testimonio de haber sido salvados, de haber sido rescatados por Cristo. Esas personas son las personas que de veras confiesan, no solo de palabra a Cristo, sino que a partir de que ellos salen, empiezan a hablar del Evangelio, pero se ve en sus propias vidas, se ve en su propio caminar, y no solo es decir, bueno, yo conozco al Señor Jesús, yo sé de la palabra, yo sé tales versículos, yo sé tal Evangelio, sino es demostrarlo a través de tu vida. Entonces se debe ver la evidencia claramente de que tenemos una relación con el Señor Jesús, debe ser claro ante el mundo. Se debe vivir como Él, se debe pensar como Él, se debe hablar como Él. ¿Qué hacía el Señor Jesús en su caminar en esta tierra? Hablaba la palabra, palabras de vida eterna, decían los mismos apóstoles. Vivía la palabra, no veías al Señor Jesús viviendo otra cosa más que la palabra. Pensaba la palabra, y de esa manera, ¿qué hacía? Glorificaba al Padre en todo. Entonces, al igual nosotros, al igual sus seguidores, al igual sus alumnos, al igual sus discípulos, tenemos que ser esos verdaderos cristianos que vivimos y no solo oímos, que sabemos pero que también vivimos. Muchas veces decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que se note a kilómetros que no estás viviendo una farsa, que verdaderamente estás viviendo la palabra, que verdaderamente tienes una relación con el Señor, que verdaderamente no estás realmente llevando nada más información, pero que no es parte de tu vida. ¿Por qué? Porque al final vas a encontrar condena, al final te vas a topar con las palabras que dijo el Señor Jesús: no los conozco, hacedores de maldad. Entonces es importante no solo aprender y conocer de las Escrituras, sino vivirlas, aplicarlas a nuestra propia vida. Con esto podemos dar testimonio, dar a conocer a Cristo, confesar a Cristo. ¿Qué conocemos del Señor Jesús? Que el Señor Jesús es fiel, que el Señor Jesús cumple sus promesas. Entonces, si nosotros confesamos de esa manera al Señor Jesús, si nosotros reconocemos al Señor Jesús ante los demás, Él nos va a dar una promesa hermosa, nos va a reconocer ante el Padre en el cielo. Si no hacemos esto, si no confesamos su nombre, como vuelvo a repetir, no solo hablando, sino viviendo, el Padre no nos va a permitir entrar, y Cristo no va a ser nuestro abogado. Cristo no nos va a reconocer. Sin embargo, también la parte contraria, si negamos al Señor Jesús ante los demás, ¿de qué manera podemos negar al Señor Jesús? No pensamos como Él, no vivimos como Él, no hablamos como Él, no hay evidencia de ser como Él. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos va a negar ante el Padre. Nos va a negar ante el Padre. Recuerden que Jesús es el abogado, es nuestro abogado, es nuestro defensor. ¿Ante qué? Ante una corte divina, ante un juicio. Y por Él nos lleva a ese trono de la gracia. De la gracia, ese trono al cual podemos venir confiadamente a recibir oportuno socorro, a recibir misericordia. Entonces, esta parte que nos está hablando Jesús, aquí nos presenta una imagen de una sala, así como una corte, donde el Señor Jesús viene siendo el abogado, y Él es el que va a defenderte o va a negar a defenderte, a servirte. Si Él es nuestro defensor, si Él es nuestro abogado, nunca vamos a perder, no podemos perder. Pero si se niega
a tomar nuestro caso, si se niega a defendernos, tenemos todas las de perder. Entonces, para que no pase eso, recuerden que nosotros tenemos que confesar al Señor Jesús. Él dijo que si confesaras mi nombre ante todos, yo te voy a dejar entrar, yo voy a abogar por ti. Entonces, nuestras acciones en esta vida traen consecuencias eternas. Si nosotros no vivimos de la manera que Cristo vivió, de la manera que Cristo nos enseñó, trae consecuencias eternas, ¿ok? Si vivimos como Cristo, si seguimos las huellas de Cristo, ¿cuál va a ser la consecuencia eterna? Que el Señor va a abogar por nosotros y va a abogar delante del Padre y nosotros podemos estar en el cielo, ¿ok? Entonces, es importante, ¿no?, que el discípulo debe de confesar al Señor Jesús de alguna manera pública delante de todo hombre, pero no solo de palabra, vuelvo a repetir, sino que sea de hecho, con su propia vida. Es importante llevar el Evangelio, es importante hablar del Evangelio, pero es importante mostrar el Evangelio a través de tus acciones, a través de tu forma de ser, a través de tu diario vivir. Si no estamos dispuestos a hacer esta alianza con Él, no podemos esperar a que Él haga pública su alianza con nosotros. El Señor Jesús llama a todos públicamente. No hay un cristiano secreto, no hay justificantes, porque muchos dicen, a ellos los eligió, a nosotros. No, es para todos los que decidan venir a los pies de Cristo. También es para todos los que ya son cristianos, porque a veces entre los que son cristianos dicen, bueno, a mí no me eligió ser pastor, a mí no me eligió, yo no sirvo, no, espérame, es para todos. No hay justificación. Cada vida cristiana, ¿qué debe hacer? Debe proporcionar la evidencia suficiente, evidencia que pueda ser visto por este mundo, evidencia que demuestra que verdaderamente somos hijos de Dios, evidencia que demuestra que somos de Cristo. Yo soy de Cristo, yo soy cristiano. Bueno, que haya la evidencia, porque es de temer, de veras, debe traer mucho temor que muchos que se llaman cristianos hoy día, si llegaron a ser arrestados por el crimen de seguir a Cristo y llegando a la corte sean juzgados ante un tribunal y no encuentren la evidencia de que son de Cristo y sean liberados, es de temor. Hay que tener cuidado. Imagínate que te están levantando cargos por seguir a Cristo y hacen así y no hay la evidencia. No hay la evidencia por seguir los pasos de Cristo. Vas a ser liberado, pero va contrario a lo que Cristo nos dice. Lo que Cristo es para ti en la tierra es lo que serás para Cristo en el cielo. Lo que Cristo es para ti en la tierra es lo que tú serás en el día del juicio. Así que si Él es amado y preciado para ti, tú serás amado y preciado para Él. Si tú piensas todo de Él, Él pensará todo de ti. Porque de alguna manera a veces decimos, bueno, Cristo solo en la iglesia. No, es fuera. ¿Dónde se demuestra realmente si eres? Fuera de la iglesia, en tu hogar, en los lugares que visites, donde vayas, no sé, donde te muevas, ¿no? Pero allá es donde reconocemos al Señor Jesús por nuestras acciones y también por nuestras palabras, ¿no? La persona que de veras viene a venerar a Cristo cada domingo, canta himnos con intención de adorar, tiene ese gusto supremo por cantarlos, recita los credos de memoria, realmente pone atención a sus enseñanzas, está reconociendo al Señor Jesús públicamente. Pero si esta persona al rato sale, y esta persona mostró una actitud correcta acá, pero luego se va y muestra una actitud egoísta, deshonesta, compromete la lealtad que demostró el domingo hacia el Señor Jesús. Se engaña a sí mismo, no es un hacedor. Entonces, tristemente, se pueden encontrar con las palabras que dijo el Señor Jesús: nunca te conocí, hacedor de maldad. Así que las palabras de nuestras bocas y las obras de nuestras manos deben ser consistentes, así como sería nuestro testimonio efectivo. Si no son consistentes, nuestro testimonio, nuestro ejemplo no va a ser efectivo. Recuerda, la iglesia no es el edificio. Le llamamos iglesia porque ahí se reúne cada creyente y juntos ellos tienen ese mismo sentir de venir a escuchar la palabra de Dios, de alabar al Señor, de servir al Señor, de adorar al Señor. Entonces, de esta manera confiesan al Señor, pero cada persona es la iglesia en sí. Cada uno es la iglesia en sí. Así que si tú eres una iglesia, debe ser una iglesia andando. Muchos dicen esto: ay, todo metes a Jesús, déjalo en paz. Cristo es todo. Cristo es todo y está en todo, y llevas a Cristo en tu corazón, y por lo tanto en tu caminar y donde estés va a ser Cristo dado a conocer. Se tiene que dar a conocer. Entonces hay muchas ocasiones en que va a ser evidente que
el Señor Jesús, al tocar a las personas, se manifieste no la paz de Dios. O sea, digo, sí la paz de Dios, pero no la paz entre el mundo, sino la espada. ¿Y cómo es esto? Vamos a seguir con nuestra lectura en Mateo 10, 34 al 36. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. Y es fuerte lo que dice el Señor Jesús, lo vivimos todos constantemente, ¿no? Dice él: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Entonces el mensaje del Señor Jesús ciertamente es un mensaje de paz. O sea, vemos todo el sermón del monte, un mensaje de paz. Vemos que el Señor Jesús ha traído un mensaje de paz. Sin embargo, el Señor Jesús llama al individuo a hacer un compromiso radical con Él. O sea, es un mensaje de paz que lamentablemente trae división entre los que sí reciben al Señor y los que no reciben. ¿Okay? Por eso dice que la división entre estas dos clases de elecciones demuestra claramente cómo el Señor Jesús no ha venido a traer paz, sino espada. Dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y los enemigos del hombre serán los de su casa. O sea, trae esa línea divisora entre los que reciben al Señor Jesús y los que rechazan. Entonces esto va a pasar en las familias, y esto pasa en las familias, y no es que el Señor haya venido a causar conflictos de maldad, porque pues es Dios y Él es santo y no puede haber mal en Él. Pero toda la humanidad está en tinieblas, y cuando uno es alcanzado por la luz del Señor, o sea, la luz de Dios, ¿qué va a pasar? Este va a ser oponente de los demás, o sea, va a ser contrario al mundo. Cuando tú eres tocado por Cristo, tú vas a ser contrincante del mundo, aunque tú no quieras. Vas a estar contrario al mundo y va a traer por consecuente conflictos. ¿Por qué? Porque tú con tu vida y con tus palabras quieres iluminar al otro, y empiezan a haber roces entre padres, madres, hijos, esposos, abuelos, nietos. Empieza a haber todo ese roce. ¿Por qué? Porque tu estilo de vida es diferente, tu forma de pensar es diferente, porque tú tienes la mente de Cristo. Entonces va a traer este conflicto, va a traer esos roces. ¿Y es por qué? Porque la espada del Señor Jesús va a atravesar entre muchas familias. Es importante no ser solo oidor, sino un hacedor que no se engañe a sí mismo. ¿Por qué? Porque si no, nuestra consecuencia es condenación, es grande. Así que el Señor Jesús dijo que el que perdiera su vida por su causa de Él, la va a hallar. Vamos a continuar con Mateo 10, 37, 39. Dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Y esto que dice al final es una paradoja. Porque dices: wow, el que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Es una paradoja. Entonces, cuando el Señor Jesús menciona esta frase de el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, el Señor Jesús explica que el discípulo, o sea, que el verdadero cristiano debe amar y seguir a Jesús de una manera suprema. No está diciendo que no ames a tu familia, sino que está diciendo: tú debes amarme sobre todas las cosas, supremamente, ¿ok? Nuestra devoción al Señor Jesús debe ¿qué? Sobrepasar aún el amor que tenemos hacia nuestros seres queridos, nuestras familias, ¿okay? Llámese esposa, llámese hijos, llámese nietos, llámese abuelos, lo que sea. Tiene que ser supremo. Ahora, esto no es que no ames no voy a amar a mi esposa, no voy a amar a mi esposo, no voy a amar a mi abuela, no voy a amar a mis hijos, no voy a amar a mis nietos. No. Esto no es que no ames a ellos, o que los desprecies, o que no quieras verlos, o que no les des ayuda porque no son cristianos. No. Es un error en el que muchos están cayendo. Hay falsas doctrinas, hay errores doctrinales que fluyen por todos lados, y hay que tener cuidado. ¿Qué pasa con esto cuando somos de Cristo? Realmente amamos al Señor Jesús sobre todas las cosas, amamos al Señor Jesús sobre todas las familias, amamos al Señor Jesús sobre todas las riquezas, sobre todas las cosas materiales, pero es un hecho que al amar al Señor Jesús y al seguirlo, nos va a hacer mejores esposos, nos va a hacer mejores esposas, nos va a hacer mejores hermanos, nos va a hacer mejores nietos.
es un hecho. Cuando tú ames a Dios y tengas esa relación estrecha con el Señor y lo ames sobre todo, en automático vas a amar a tu familia de una manera hermosa. Vas a aprender a amar. Creemos que amamos porque decimos te amo, te amo, te amo, pero no es así, se demuestra. Y la única manera de demostrarlo es amando al Señor. Y cuando ames al Señor, cuando comprendas su amor y ames al Señor verdaderamente, supremamente, en automático vas a aprender a amar a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Así que allá es donde se va a ver si realmente eres o no eres. Y pasa mucho en los hogares. ¿Qué pasa en los hogares? Los esposos se comportan mal con la esposa, se comportan mal con los hijos, los padres se comportan mal los padres con los hijos, la esposa con el esposo, y así sucesivamente. Ninguno de ellos está glorificando a Dios, ninguno de ellos está mostrando que ama a Dios sobre todas las cosas. Cuando tú de veras ames a Dios sobre todas las cosas, vas a amar, vas a ser paciente, vas a ser una persona de veras que muestre el amor de Dios ante tu familia, y por ahí es donde se empieza, en tu hogar. En tu hogar. En la calle, todos en la calle pues muestran que son buenas personas. En la iglesia, wow, todos son super santos. En los trabajos, en las escuelas, donde quiera que vayan, wow, son luz, como dice el dicho, ¿no? Luz en la calle, oscuridad en su casa, ¿verdad? Así dice. Entonces, esa no va a ser la evidencia de ser un cristiano. Esa no es la evidencia de amar al Señor Jesucristo de alguna manera suprema. Si amas a Cristo, obviamente se va a notar en tu hogar. Primero va a ser en tu hogar, luego en los lugares que frecuentes. Es un hecho que va a haber ocasiones en que cuando tú estés amando a Cristo sobre todas las cosas, a tu familia va a causar desunión, va a dividir. Y te van a empezar a querer arrastrar hacia ellos, o va a haber conflictos. Porque tú ya no quieres estar en los lugares donde ellos están, porque tú ya no piensas de la misma manera, porque tú quieres glorificar a Dios y quieres evitar caer en el pecado y no te dejas llevar por las cosas del mundo. Entonces obviamente, ¿qué va a pasar? Va a causar roce, va a causar división. Ahora el Señor Jesús nos dice que este conflicto va a pasar, aún en nuestras propias familias, siguiendo nuestra fe en Cristo. Obviamente el hijo o la hija, obviamente que elige a Cristo, ya no va a querer participar en cosas religiosas de sus padres. El esposo o la esposa que elige a Cristo va a querer asistir a la iglesia los domingos, y es cuando tal vez la otra parte familiar prefiera ir a otro lugar, y tú dices, no, yo prefiero estar en la iglesia, primero cumplir con ir con el Señor. Y no solo es cumplir, sino porque yo necesito adorar a Dios, porque yo me gozo en ir a adorar a Dios, en ir a escuchar la palabra, y obviamente no es el mismo sentir, y va a causar división. A veces hasta entre los mismos hermanos, cuando estamos de veramente devotos ante el Señor Jesús con una pasión, a veces no tienes el mismo sentir, y ellos empiezan como que a querer jalar para un lado y tú para el otro, y ahí es donde se ve quién está verdaderamente caminando tras de Jesús y quién solo está buscando estar en un confort cumpliendo con el Señor Jesús. ¿Okay? Entonces, un proveedor de familia que elige a Cristo tal vez se encuentre urgentemente necesario cambiar un trabajo por otro menos, que tenga menos tiempo, que sea de menos compromiso, y obviamente va a traer la consecuencia de que a lo mejor le ofrezca menos dinero, pero esto va a hacer que traiga problemas con su familia. Pero pues esta persona está buscando realmente esa balanza que debe haber en el ser humano, que es tiempo para la familia, tiempo en el trabajo, glorificando a Dios en todo, amando a Dios en todo, ¿ok? Así que no es ninguna sorpresa que cuando otros miembros de la familia no comparten esta fe que nosotros tenemos, van a resentir las decisiones que tomemos, van a resentir el impacto de esas decisiones, porque van a ser diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados y a lo que ellos quieren. Así que el peligro más grande de la idolatría no viene de lo que es malo, sino de lo que es bueno, como el amor a la familia. A veces, porque amo a mi hijo o a mi hija más, pero me voy a seguir a donde ella quiera ir o a donde él quiera ir. No. Tu fe firme, tú sé fiel al Señor, y tú tienes que jalarla o jalarlo. Porque si no, realmente vas a caer en idolatría, en que amas de veras más a tu hija y no amas más a Dios supremamente. ¿Okay? Y esto lo podemos ver en Éxodo 23, el primer mandamiento, donde nos dice que nos pide servirle a Dios, solo a Él, excluyendo
a todos esos dioses, puedes corroborarlo en tu Biblia. El Señor Jesús valida esta prioridad cuando un muchacho intérprete de la ley le pregunta al Señor, maestro, le dice, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley, ¿no? Y el Señor Jesús lleva a la discusión más allá al decirle que requiere lealtad hacia Dios totalmente, hacia Él mismo, ¿no? Aún antes que a un padre que puedas enterrar, como aquel hombre que decía, deja primero yo entierro a mi padre. No, primero está Dios, y no es que Dios no quiera que vayas y entierres a tu padre, sino que tomes importancia a lo que debe ser importante, ¿no? Y Dios es importante, queda en primer término, y lo demás viene siendo ya tu familia y todo. O sea, hay un orden. El Señor Jesús dijo, toma su cruz, el que toma su cruz y sigue en pos de mí. O sea que debe ser que el discípulo debe seguir al Señor Jesús aún hasta el lugar de su propia cruz. Cuando una persona, recuerden que cuando una persona tomaba su cruz en esos tiempos, era por una razón, era porque iba a morir y no iba a regresar. Entonces, esa cruz antigua, si ves, no negociaba, no se comprometía, no hacía ofertas, no había vuelta para atrás cuando se tomaba esa cruz. Tú ibas a morir, no ibas a regresar. Tu única esperanza, ¿cuál era? La resurrección de la vida. ¿Okay? Entonces tu cruz no es particularmente tu problema, no es particularmente tu prueba. La cruz significa una sola cosa: muerte a ti mismo, pero resurrección en vida como con Dios, ¿no? O sea, vas a morir a lo tuyo y vas a seguir la voluntad de Dios. Vas a morir a tu yo y vas a vivir la voluntad de Dios. Mi yo muere, mi voluntad muere, ya no vivo yo más, ahora sí, ya no vivo yo más Cristo vive en mí. Cristo a través de su Santo Espíritu es quien gobierna mi corazón. Cristo a través de su Santo Espíritu es quien guía mi vida. Cristo a través de su Santo Espíritu es quien guía mi ser. ¿Okay? Entonces, aquí vemos también que los discípulos sabían que esto ocurría cuando un hombre pues iría acompañado de soldados romanos y que ese hombre no iba a regresar. Entonces, para ellos el tomar la cruz representaba la más fuerte renuncia a su propio ser. Y eso es lo que no visualizamos nosotros. Espiritualmente debemos visualizarlo, debemos recordar que nosotros ya no vivimos para nosotros, sino vivimos para Cristo, y debemos renunciar a nuestro yo, a las cosas que a nosotros nos agradan, y sí fijarnos en las cosas que le agradan al Señor. O sea, seguir ese mismo estilo de vida del Señor Jesús. Porque cuando se escribió este Evangelio, recuerden que los cristianos solo conocían la cruz del Señor, pero también conocieron las cruces de otros cristianos que eran los mártires. ¿No se acuerdan que muchos murieron como el Señor Jesús? Entonces ellos sabían expresar esto, habían vivido esto, y es algo que nosotros debemos de hacer. Y hay una promesa que el Señor Jesús trae con esto. Dice que el que pierde su vida por causa de mí, ¿qué va a hacer? La va a hallar. La hallará, dice la palabra. Entonces, esa promesa tan grande no es solo decir, bueno, oye, porque muchos dicen, bueno, ¿yo qué? ¿Qué gano yo con esto? Oye, ¿qué ganas? O sea, la promesa de estar con el Señor Jesús, lo más importante sobre este mundo, sobre el universo, es estar con el Señor, amar al Señor, vivir con el Señor. Wow, algo tan grande. Entonces, un discípulo vive y vivirá en esta paradoja, porque dices, wow, el que pierde su vida por causa de mí la va a hallar. Es una paradoja, ¿no? Él solamente puede encontrar su vida si la pierde por causa de Cristo, si vive y muere por Cristo. La vida de la resurrección solo puede venir después de que tomamos esa cruz y seguimos al Señor Jesús. Solo puede ser así. Tomando la cruz hemos de seguir en pos del Señor Jesús, y el tomar la cruz sin seguir a Cristo no es válido, es un movimiento raquítico, es un movimiento pobre. Así que un cristiano no debe evadir la cruz. Un cristiano no solo debe ser portador de la cruz, sino que debe seguir al Señor Jesús igual. Entonces vivimos en un mundo que pues siempre va a pensar egoístamente, ¿no? O sea, ¿qué gano con esto? Estamos tentados a siempre querer recibir, espérate, hago algo y recibo. No. Muchos políticos así lo hacen, engañan a las personas y les dan algo para que reciban a cambio, prometen cosas, se llenan ellos los bolsillos. Gente joven va a la universidad no para hacerse productivo para Cristo, sino para ganar dinero. Entonces no es lo que el Señor
Jesús enseñó. El éxito que ellos ven es el éxito que les ven. Ejecutivos abandonan sus negocios dejando atrás a accionistas arruinados, empleados abandonados, no les importa si hay un daño colateral y siempre es el mismo enfoque, yo recibo, nunca volteo atrás, contrario a lo que el Señor Jesús enseña. El Señor Jesús claramente dice que si hacemos lo que el mundo nos enseña, a la larga nos va a arruinar. A la larga, ¿de qué sirve que ganes al mundo si pierdes tu alma? A la larga nos vamos a condenar. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer nosotros? No buscar esa felicidad errónea, sino realmente lo que el Señor dijo, el que pierda su vida por causa mía, va a hallar la vida. Entonces es importante que veamos esa recompensa para aquellos que de veras verdaderamente mueven a su propia voluntad, a su propio yo, siguen al Señor Jesús, contrario a lo que el mundo enseña, ¿no? Mateo 10, 40 al 42 nos dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá, y el que recibe a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Entonces, el bien que se hacía a los discípulos del Señor Jesús es como si se lo estuvieran haciendo a Él mismo. Entonces, tú como cristiano, si recibes un vaso con agua o algo así, es como si se lo estuvieran dando al Señor Jesús, ¿no? ¿Por qué? Porque somos sus representantes, porque estamos llevando su ministerio, porque estamos siguiendo sus pisadas, ¿no? Ahora, ante el mundo, pues tal vez esto de un vaso con agua es algo insignificante, pero para el Señor Jesús ese tipo de pequeñeces son importantes. Para el Señor, para Dios, de veras hay gente que venía caminando por esos lugares desérticos y un vaso de agua lo requerían, lo necesitaban, ¿sí? Entonces cuando realmente se veía si realmente lo estás dando de corazón y para quién lo estás dando, mucha gente lo negaba, ¿sí? Entonces, recordando un poquitito historias que no son bíblicas, había un tal rey Midas, que todo lo que tocaba se volvía oro, ¿no? Con Dios es de verdad. Todo lo que la mano de la caridad toca, o sea, su mano, ya sea como un vaso de agua fría, se convierte igualmente no en oro, sino en el mismo cielo. Así que hay una promesa muy bonita ahí. Entonces los profetas eran considerados como portavoces de Dios. O sea, de hecho la palabra profeta significa portador de Dios. Los apóstoles eran más o menos un estatus similar, y los justos, pues todos son aquellos cristianos que obedecen a Dios, ¿no? Entonces Pablo usa la palabra santos, hoy usamos la palabra cristianos, verdaderos cristianos. La persona que recibe, una persona justa, o sea, un cristiano, recibe la recompensa de un justo, ¿okay? No dice qué tipo de recompensa, o si es mayor o menor, dependiendo la cantidad que tú des. Unos tienen más dinero para dar, otros tienen menos, no dice. Al final la recompensa es del Señor viene, ¿okay? Cuando se refería a los pequeños, la palabra pequeños tiene varios significados. Pueden ser niños, pueden ser pobres, vulnerables, en este caso discípulos. Decía, si tú le das un vaso de agua fría al más pequeño, o sea, ese regalo, obviamente va a tener recompensa. Jesús no quiere que nos justifiquemos. Es que yo no tengo nada que ofrecer. Un vaso con agua lo puedes ofrecer, tal vez una torta la puedes ofrecer, tal vez, no lo sé, una cobija la puedes ofrecer, porque muchos dicen, no, es que yo no tengo como los demás para dar. No hay que justificarnos, hay para dar. Entonces vemos que preferimos a veces no hacer nada. A veces hay personas que les gusta mucho el fútbol, ¿no? Y prefieren ellos ser tal vez el defensa o el portero o el delantero, el jugador, en sí el jugador, pero nunca han decidido tomar la responsabilidad de ser el aguador. Oye, yo quiero ser el aguador, como en la iglesia, ¿no? Yo quiero ser el que limpie las áreas de la iglesia, los baños. No, normalmente quieren ser lo más importante. Acá el Señor, vemos su corazón que se inclina hacia el aguador, el que dé un vaso con agua, que provea este agua fría,
Para el Señor Jesús es importante. Dios recompensa hasta la más pequeña contribución. Así que vemos que hay textos donde podemos aprender sobre esto. La viuda de Sarepta, que la gente creía que moriría de hambre, rindió honor al pedido de Elías de un pedacito de pan, después de que ella pues obviamente le dijo, nada más me queda esto, no importa, tú prepárame. ¿Y qué pasó? Que obviamente trajo recompensa. Eso lo vemos en Primera de Reyes, si quieres apuntarlo y leerlo. Primera de Reyes 17, del 8 al 24. Muere su hijo de ella, Elías le restaura la vida, vemos que hay bendiciones. La otra era una pareja sunemita que le proporcionó a Eliseo comida y una habitación, le hicieron su habitación arriba, no sé si se acuerdan. ¿Qué pasó? Que le prometió un hijo, ese hijo nació, creció, murió, pero luego Eliseo le da la vida. Ese está en Segunda de Reyes 4, 8, 37. ¿Qué estamos viendo? A dos mujeres, bueno, una pareja y otra mujer, que están recibiendo a los que portan el Evangelio, a los que llevan calzados el Evangelio. O sea, no solo lo hablan, sino lo viven. Y si esas personas son recibidas, si esas personas a veces vienen misioneros, y tal vez va a incomodar el hecho de que tu casa la tengas que reacomodar por colgar hamacas, por esto, pero bueno, es parte de lo que tenemos que hacer, ser ¿cómo se dice? Hospitalarios, hospedadores. Podemos tal vez el apoyo, comida, ropa, alojamiento, a veces dinero. Digo, hay personas que a veces no tienen, les das algo para el camión, ¿no? O sea, pero bueno, la hospitalidad incluía en ese tiempo guardar a perseguidos, eran perseguidos por las autoridades. Acuérdense que los cristianos eran perseguidos, ¿okay? Y al hacer esto, ¿qué pasaba? Que se asumía un riesgo considerable y obviamente ¿cómo se dice? Se arriesgaban a que a ellos mismos los mataran por hacer esto. Entonces, recibir a un profeta también implica que va a haber riesgos igual, porque pueden venir personas malas a tu casa. Pero Él está en control y Él sabe por qué tú lo estás haciendo. Han llegado personas malas y han robado y han hecho, entonces también vienen riesgos para esto. Pues recuerda que Dios conoce y cuida cada uno de nuestros cabellos, así que por esta generosidad que tú como fiel, como justo haces, créeme que vas a tener recompensa, no acá, en el cielo, Así que invitar a alguien a vivir a tu casa va a causar tensión, obviamente, pero bueno, nosotros tenemos que pasar tal vez por ese riesgo. Va a haber oposición. En conclusión a todo esto, Jesús, ya vimos en este mes cómo Jesús reúne a los 12 discípulos, los elige, les da el poder de sanar, les da la autoridad que necesitan para ejercer sobre espíritus inmundos, sacando demonios. Después los hace marchar a esa misión, los envía como ovejas en medio de lobos. Luego les avisa que van a enfrentar la persecución que es esta. Les dice que no teman a este tipo de gente, porque pues su temor debe ser al que mata el alma, no el cuerpo. Luego vemos que les asegura el amor de Dios y luego les promete reconocer ante el Padre, reconocerlos delante del Padre si tú reconoces a Jesús en tu vida, ¿no? Entonces vimos que también dice que va a traer espada, no paz. Por lo tanto, Jesús promete recompensa para aquellos que reciben de veras a un justo, a un hijo de Dios, y esta recompensa viene acompañada por un alto riesgo, que va a ser esa batalla, como entrar en una zona de guerra espiritual. No es guerra contra el hombre de mano a mano, cuerpo a cuerpo, sino es espiritual. Así que como justos vamos a correr riesgos a favor de Cristo, y aquellos que ayudan a esas personas van a tomar esos riesgos. Así que no te asustes. Los que reciben de veras este tipo de cosas que el Señor manda, pues obviamente van a ser recompensadas, ¿no? Es importante que
pues que demostremos que somos la iglesia, que hay esos tiempos que van a empezar a llegar gente de otros lugares, de otros países, y a lo mejor nosotros seamos tal vez elegidos para esas, como se dicen, citas divinas, y pues ahí es donde se va a ver realmente si tú sigues al Señor o no. Es importante, como dijimos hace rato, que confesemos al Señor no solo de palabra, porque normalmente se toma mucho como, pues yo conozco la palabra, estudio la palabra y hablo de la palabra, pero mi vida refleja otra cosa. Es importante que no solo confesemos al Señor de palabra, porque no es lo que quería decir el Señor Jesús, solo de palabra, sino de hecho con tu vida, que se vea la evidencia de que tienes una relación con Él, de que se vea en ti que realmente hablas como Él, caminas como Él, piensas como Él, que realmente se vea que ya no vives tú, sino Cristo vive en ti. Así que como seguidores, como cristianos, que se note a kilómetros que no es una farsa, para que el día de mañana no nos topemos con esas palabras de Jesús que dijo: no los conozco, hacedores de maldad. ¿Okay? Así que con eso terminamos el tema de hoy. Vamos a levantarnos para orar.